Hola, bienvenidos y bienvenides a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre el derecho al voto de las personas de género no binario. Y para ello tengo el gusto de presentar a András Yaret Hernández Ramírez, coordinadora y fundadora del colectivo de resistencia No Binarix para personas trans no binarias en México. Es licenciada por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, psicoterapeuta especialista en educación sexual integral, disidencias sexogenéricas y la prevención de la violencia con motivo de género. En 2018 fundó el colectivo Resistencia No Binarix para personas trans no binarias y desde entonces lo coordina. Desde hace más de 10 años ha colaborado de manera independiente en distintas iniciativas de ley para el reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones LGBTIAQ+, así como en diferentes espacios brindando talleres, pláticas, capacitaciones y psicoterapia a la población en general. Bienvenida, András. Muchas gracias, buenos días. Igualmente, buen día. También le doy la bienvenida a la maestra Luisa Rebeca Garza López, fundadora de Queer Trans SC, coordinadora del Centro de Estudios Trans de Queer Trans SC, funcionaria electoral con más de 20 años de experiencia especializada en la integración de mesas directivas de casilla, promoción de la educación cívica y la cultura democrática con perspectiva de género y actualmente con interseccionalidad. Integrante, fundadora de Queer Trans SC, coordinadora del Centro de Estudios Trans de Queer Trans SC, ex consejera del Consejo Consultivo de INMujeres y primera mujer trans en ocupar dicho consejo, integrante del Observatorio de América Latina y el Caribe de los Derechos Políticos de las Personas Trans, integrante de la segunda generación del proyecto Méxicos Posibles, integrante honoraria de la Cátedra Libre de Estudios Trans de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es encargada de despacho de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Bienvenida, Rebeca. Gracias, Roberto, por la Pues me gustaría empezar contigo, András, si nos puedes contar de qué se trata cuando hablamos de personas de género no binario. Y para comenzar, creo que es importante decir que no nada más lo no binario es un género, sino estamos hablando de un gran paraguas que contempla varias identidades de género. Cuando decimos género no binario, estamos hablando, y al menos así yo lo concibo, como las personas que no nos identificamos ni permanentemente, ni exclusivamente o integralmente con el ser mujer o el ser hombre. Por ello, pues también, o sea, en un sentido muy estricto, las personas no binarias también somos personas trans, ya que no nos identificamos con el género que se nos está asignando al momento de nacer. Entonces, básicamente aquí quiere decir que las personas no binarias puede ser que se identifiquen parcialmente o digamos, de manera al mismo tiempo, por así decirlo, con varias identidades de género al mismo tiempo o a veces, o bien se salen completamente de estas categorías de mujer y hombre. Esto no es nuevo porque justamente, o sea, nuestras identidades están plasmadas desde milenios atrás y si lo vemos de esta manera muy estricta, pues hay varias culturas, tanto en México como en el mundo, que, digamos, sí, contemplan a más de dos identidades de género. Ajá. O sea, por ejemplo, acá en nuestro país estamos, pues, digamos, enteradas de las personas muses, justamente en Oaxaca, que, bueno, manejan a otro género, no nada más están las mujeres y los hombres, sino pues también están las personas muses. Ahora, lo que estoy hablando son culturas ancestrales y una persona que no haya nacido en esa cultura no se puede apropiar de esa identidad. Únicamente estoy hablando de estas identidades como ejemplo para decir que nuestras identidades como personas no binarias no son nuevas. Sin embargo, es que han sido muy invisibilizadas por todo este proceso de colonización, blanqueamiento y pues todo lo que ya conocemos, pero digamos que nuestras identidades están ahí. Entonces, lo que ha sucedido es que por este desconocimiento que existe, no son muy conocidas. Sin embargo, es que son bastantes estas identidades. No les puedo decir cuántas existen porque, como bien decía, es un paraguas que contempla varias identidades de género. Entonces, hay muchas maneras de vivirse como persona no binaria. Muy bien. Y bueno, sobre esto podemos hablar a lo largo del programa y de eso se trata el programa, entre otros temas.
Y Rebeca, me gustaría que empezáramos a contextualizar el tema, por qué nosotros, digamos, desde Justicia TV y desde el programa pensamos que era importante visibilizar este tema, sobre todo por el contexto histórico de violencia y discriminación que han sufrido las personas no binarias, ¿no? O personas que por su orientación sexual o de identidad de género han sufrido esta discriminación. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de discriminación sufren cotidianamente? ¿Qué prácticas, digamos, para que la gente trate de empatizar en alguna medida con esta situación? Gracias, Roberto. Pues primero resaltaría lo que dijo András. Tiene mucho que ver las expectativas sociales que se depositan cada vez que nace un ser humano. Entonces, un ejemplo muy claro de lo que dice András, por ejemplo, yo soy una mujer trans que me asumo binaria. Es decir, yo me identifico con, es decir, toda mi expresión de género, la manera como me muevo, la manera como me expreso. Me siento cómoda dentro del binarismo de lo que se considera en esta sociedad como mujer, ¿no? O sea, en este contexto histórico, en este momento situado geográficamente en México, que es lo que decía Andrés, ¿no? Sin embargo, existen y han existido, porque ahora, este lugar que yo ocupo y que tú ocupas también como hombre, o sea, es un espectro, ¿sí? Y ese espectro siempre existió y ha existido. Andra se asume como una persona no binaria. Y algo que es muy importante, y con ejemplo a las violencias, es que hay un esquema de pensamiento o una ideología dominante que asume que solamente los seres humanos podemos construirnos de dos maneras. Como hombres, asignados al nacer hombres, o sea, tú naces con un pene y te asigna hombre y te tienes que comportar de alguna manera, incluyendo la aceptación de tu nombre y todo lo que está alrededor de él, de acuerdo a los códigos de tu sociedad y entorno. Lo mismo con mujer, pero no hay nada más. Es un esquema de pensamiento que llamamos binario, porque son dos cosas, pero también tiene dos características que son mutuamente excluyentes y piensan que son complementarios, de ahí el amor romántico. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, las violencias que se dan tienen mucho que ver con el que no nos quieren reconocer el nombre, ni en la casa, ni en la escuela, ni en el entorno social, pero también esperan o tenemos que estarnos justificando o esperan que tengamos que cumplir, en particular las personas no binarias, una expresión de género para que tengamos que tener el reconocimiento que la sociedad se supone que nos debe de dar. Es decir, pareciera que nos tenemos que ganar el reconocimiento. Entonces, ¿qué violencias tenemos? Uno, en la ENDOCIC, la Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación de CONAPRED, que pueden consultar, detecta que primero muchas personas reconocemos a temprana edad estas identidades, lo expresamos, pero vivimos una gran violencia, por ejemplo, en el entorno escolar. Las cifras de violencia en la familia y el entorno escolar, cuando desglosamos por orientación sexual, son altas, llegan al 25%, pero cuando las desglosamos por identidad de género, se disparan hasta 80-90% de las personas encuestadas. Es decir, no estoy hablando de un violentómetro, porque recordemos que también las personas trans tenemos orientación sexual. Es decir, por ejemplo, yo soy una persona trans binaria y me identifico dentro del espectro asexual y soy demisexual. Ya me salí un poco de tema, pero lo que quiero decir es hablar de la complejidad de lo humano, ¿sí? Entonces, muchas de las violencias tienen que ver con el rechazo. Por ejemplo, a otras se nos niega el acceso a la educación por la violencia que tenemos en la escuela. Muchas son corridas de sus casas, por lo tanto, tienen que ejercer el trabajo sexual, cosa que yo estoy de acuerdo que el trabajo sexual es un trabajo que tiene que ser protegido, pero llegan a edades completamente desprotegidas y esto coloca en una constante exclusión, marginación y que es histórica, estructural y que se vuelve parte del sistema. Es decir, no debería de ser. Tan es así que el estigma y el estereotipo de una persona trans, binaria o no binaria, es en primer lugar como una persona enferma mental, insegura, que no sabemos lo que queremos ser porque solamente hay dos espacios, y la otra es que tendemos a comportamientos criminales o bien somos personas en las cuales no se puede confiar. Lo cierto es que pues, se nos ha dado un entorno donde se nos ha excluido de muchas oportunidades. Muy bien. Bueno, relacionado con lo que nos decía Rebeca András, creo que es importante para el auditorio que nos pudieras ayudar a distinguir qué es la identidad de género y qué es la orientación sexual. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Y ejemplificar, ya lo había empezado a hacer Rebeca usando
su propia persona. Pero, digamos, ejemplifícalo de alguna manera como tú quieras para que nos podamos entender. Sí, claro, la identidad de género yo siempre he dicho que es una característica que todo el mundo tenemos, pero es muy personal y no se ve a simple vista. Y además, no se puede elegir. Digo, ahorita también voy a hablar que básicamente pasa lo mismo con la orientación sexoafectiva, pero primero me voy a centrar en identidad de género. Entonces, esta característica básicamente lo que nos está brindando es una forma de sentirnos, de vivirnos, digamos, como por dentro. Es decir, o sea, justamente con todo lo que ya nos comentaba Rebeca acerca de estos estereotipos, estos roles de género que tenemos allá afuera y que básicamente en nuestra cultura se piensa que nada más son dos, digamos que a la hora de que nosotros estamos desarrollándonos, creciéndonos, básicamente vamos identificando qué es lo que nos viene bien, dónde nos sentimos cómodos, representados. Pero digamos, en estas identidades, al menos hablando de las identidades no binarias, bueno, pues justamente tenemos a veces esa problemática porque no nos estamos identificando en ninguna de estas dos cajitas que pareciera ser que son las únicas. Entonces, bueno, en ese sentido, o sea, básicamente la identidad de género es cómo nos sentimos, si nos sentimos representados, si nos sentimos cómodos en esas ejemplificaciones que se nos hacen socialmente o no. Entonces, digamos que esto no se ve a simple vista porque no tiene nada que ver, por ejemplo, con nuestra apariencia. Nuestra apariencia puede ser una, pero lo que vivimos por dentro es otra cuestión. Entonces, la identidad de género es algo que no se ve a simple vista y la única forma de conocerlo es preguntando cómo nos identificamos. Y que esto también se liga un poco con los pronombres que ocupamos, que aquí, bueno, existen tres pronombres, al menos por ahora, digo, pueden haber muchos más, al menos en español, pero pues los pronombres que tenemos es él, ella, ella. Y también habrá personas que no se identifican con ninguno de estos. Entonces, digamos que la identidad de género también de cierta forma se relaciona con estos pronombres, cómo queremos ser referidos. Ahora, con respecto a la orientación sexoafectiva, tiene que ver con respecto a con quién nos sentimos atraídos o de quién no, simplemente porque las orientaciones sexoafectivas, las más comunes pueden ser la heterosexual, que quiere decir que, bueno, nos identificamos con algún género binario y nos sentimos atraídos hacia el otro género binario. También está la orientación sexoafectiva homosexual, que bueno, pues nos sentimos digamos, nos identificamos en algún género y nos sentimos atraídos hacia personas del mismo género. Personas bisexuales, que bueno, digamos como que el concepto se ha modificado precisamente para ya no dejar fuera las identidades no binarias y son personas que se sienten atraídas hacia personas de su mismo género y otros. También existen otras orientaciones sexoafectivas como la pansexual, que bueno, es un poco diferente porque son personas que se pueden sentir atraídas hacia cualquier persona independientemente de su identidad de género, expresión de género o digamos otras características. Y pues bien, ya lo decía Rebeca, también que está el espectro asexual, que también es un espectro, no solamente es una sola orientación sexoafectiva, sino son varias, que aquí básicamente son personas que rara vez en la vida o bajo ciertas características en particular pueden llegar a sentirse atraídas sexual o afectivamente hacia alguien. Entonces, digamos que básicamente la orientación sexoafectiva es si nos podemos enamorar de alguien, si nos podemos relacionar con alguien. Y esto tampoco se elige, simplemente es algo que se siente. No es algo que podemos cambiar de la noche a la mañana y no es algo que tampoco sea para curarse o algo así, sino que es una característica también inherente a todas las personas. Sin duda, y quisiera enfatizar esto que dijiste al final. Adelante, Rebeca, querías contribuir en algo. Nada más es que quisiera, porque dijo algo Andrés muy importante y posiblemente a quien nos escuchen puede tener duda. Por una parte, hablamos que es un espectro, y o sea, que no se elige. Y por otra parte, dice Andrés, una va explorando, ¿no? Es decir, entonces las personas nos dirán, les puede generar una confusión, pero no es contradictorio. ¿Por qué? Porque como yo dije en mi primera intervención, el sistema en el que nacemos nos va moldeando, nos va educando, diciendo que solamente podemos pensar, sentir de dos maneras, dos opciones solamente. Pero habemos personas que poco a poco, y por eso son muy importantes estos programas, que conforme vamos conociendo que existen otras posibilidades y que esas posibilidades no son de vergüenza, porque esta ideología dominante que llamamos cisnormatividad a veces, ¿no? O heterosexual, sí, régimen cis heteronormativo político, no, obligatorios, es decir,
nos carga de pena, nos carga de culpa, nos lo callamos. Por eso es que también dice András, a veces nos lo guardamos. Y las personas tienden a asumir, sin preguntarnos, por eso András dice que hay que preguntarnos, que todos nacemos o predeterminadamente traemos el chip de preconfiguración de ser cisgénero, o sea, no trans, y ser heterosexuales. Y creen que el descubrir, que identificarnos de otra manera es como un proceso de rechazo hacia nosotros mismos. No, lo que estamos rechazando es una ideología que se nos ha impuesto, unas experiencias que se nos niegan vivir y por lo tanto es que vamos explorando y es que es un espectro. Por ejemplo, yo durante 43 años pensé que era heterosexual. Hasta que empiezo a conocer, imagínate, yo llevo cuántos años de mujer trans, a conocer lo que dice Andras, así como lo no binario es un espectro muy invisibilizado de las identidades de género, el espectro asexual es un espectro muy invisibilizado dentro de las orientaciones sexuales, cuyo gran espectro se llama alosexualidad. Entonces, pues yo claramente me quería encajar en un espectro, en algo, pero cuando conozco que existe algo con lo que yo ya me resonaba y lo había vivido, fue cuando digo a mis 43, yo soy demisexual. Es decir, que puedo conectarme sexualmente con una persona previo a un vínculo afectivo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es darle el mensaje a las sociedades que cuando conozcas una persona trans, binaria o no binaria, desde la infancia o cualquier edad, aunque no lo entiendas, aunque te genere ruido porque tenemos un esquema mental muy rígido, ¿cuál es la respuesta? Escucha, antes de juzgar, comprensión, y yo hablo mucho antes de dulzura o compasión. Es decir, antes de juzgar, mejor tratemos de entender qué dolores, qué herida, qué falta ahí para que cubramos y protejamos antes de juzgar y sea otra vara que sancione a estos comportamientos y experiencias. Muy bien. Rebeca, nos tenemos que ir a corte, András. Si te parece bien, regresamos contigo porque pues te corresponde la palabra, nada más que pues ya ahorita se nos acabó el tiempo. Le recuerdo a quien nos escucha que estamos platicando sobre el derecho al voto de personas no binarias. Y bueno, estamos hablando en sentido más amplio para empezar a comprender el tema y la realidad social, que además yo quería enfatizar esto es en el ejercicio de derechos fundamentales. No es, digamos, no es una concesión graciosa el respeto a las diversidades sexuales, sino más bien es el ejercicio de un derecho de las personas a vivir básicamente como uno quiere, sin afectar a los terceros, ¿no? Entonces, ya regresamos. Mándenos comentarios a mi cuenta de Twitter, rmiembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre el derecho al voto de personas no binarias y me gustaría retomar la conversación contigo, András. Bueno, querías complementar la intervención de Rebeca. Adelante con eso. Quería complementar lo que nos estaba comentando Rebeca con respecto a que la orientación sexoafectiva y la identidad de género no tienen una edad, es decir, o sea, no es que tengamos que descubrirla o tengamos que decirla en alguna edad en particular, porque esto va a depender muchísimo de nuestro contexto y si tenemos referentes o no. Y justamente como vivimos en una cultura sumamente binaria, heterosexual, pues claro, las personas no binarias y las personas trans en general no tienen estos referentes y a veces es muy complicado saberse y reconocerse una persona trans o incluso tener una orientación sexoafectiva. Entonces es completamente válido poder darse cuenta o decirlo en cualquier edad. Entonces eso es lo que quería comentar. Y con respecto a la segunda pregunta acerca de cuáles son estos retos que tenemos las personas no binarias y de género diverso, bueno, yo puedo empezar diciendo que las personas no binarias no estamos reconocidas jurídicamente en nuestro país, en ningún lado, básicamente. O sea, sí se han logrado algunas actas de nacimiento, me parece, no binarias. Sin embargo, es que esto acarrea muchísimos problemas porque debido a que no hay todo lo que son las modificaciones en cuestión de legislaturas para el reconocimiento jurídico de nuestras identidades, no es posible que obtengamos CURP, lo que es la INE, etcétera, etcétera, o sea, cualquier otro tipo de documentos oficiales que, pues bueno, hace que estemos
como indocumentados en nuestro propio país, lo que acarrea pues precisamente que no podemos acceder a otros derechos, porque sabemos bastante bien que el derecho a la identidad es un derecho llave. ¿Esto qué quiere decir? Pues que justamente nos abre paso a poder tener nuestros demás derechos humanos. Y entonces, si no somos reconocidos en nuestro propio país, ¿cómo pretendemos pues poder tener nuestros demás derechos? Por ejemplo, derecho a un trabajo digno, derecho a la educación, derecho a una vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, esto se vuelve muy complicado. Entonces, tenemos muchos retos por delante. Así es. Y bueno, otro de los retos, Rebeca, al que ya se refería András, que bueno, András se refería, digamos, a los primeros, ¿no? A los de entrada, y como decía, se trata de un derecho llave, sin ese otro derecho a la identidad. Por ejemplo, uno no puede hacer valer otros derechos, por ejemplo, el derecho a votar y ser votado, ¿no? Este programa estaba principalmente enfocado en esa temática, pero ¿qué nos puedes decir sobre esto? Ya, digamos, entrando a la discusión sobre los derechos de participación política. ¿Qué dificultades se encuentran las personas trans y de la diversidad de género en esta temática? Con gusto. Primero, resaltaría que hay tres niveles de reconocimiento de nuestra identidad que pasan de manera paralela en nuestros cuerpos y que coexisten y que se violentan y que o sea, se entretejen así, que es el personal, o sea, es decir, cómo me acepto y cómo mi entorno me genera este espacio. El social es el rechazo que recibo fuera del Estado, ¿no? Porque tú hablabas ahorita del Estado, pero el Estado se integra por personas. O sea, el Estado se integra por personas con las que convivimos en la cotidianidad. Entonces está lo social y esta parte del jurídico, que es en donde nos estamos enfocando. Entonces, quiero mencionar los tres porque no, ahorita me voy a enfocar nada más en el jurídico, pero como dijo Andrés, los tres nos atraviesan al mismo tiempo. Entonces, en el jurídico, efectivamente, solo hemos tenido grandes avances a nivel de reconocimiento de lo trans como un paraguas dentro de lo binario por este sistema de pensamiento. Y como dice Andrés, a nivel federal solamente no existe reconocimiento de nada, solamente en el sistema electoral. En el sistema electoral, a partir del año 2021, se hicieron reconocimientos de acciones afirmativas a la diversidad sexual y ahí se incorporó que puede haber candidaturas no binarias. Es decir, es el único reconocimiento que existe en una normatividad federal sobre la identidad no binaria, pero eso es problemático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no existe reconocimiento del Estado a la identidad de género en todo el país, como si lo hay a nivel federal, como si lo hay en Argentina. Lo que nos ha llevado es que pues tengamos que pelear entidad por entidad a partir de criterios de la Suprema Corte de Justicia, contradicciones de tesis que ha resuelto, y también criterios de la Corte Interamericana, como la opinión consultiva 24/2017, pues tenemos actualmente 19 entidades que reconocen la identidad de género. Una de ellas, Nuevo León, es un procedimiento mixto. Estas 19 las consideran de acuerdo a los criterios de la Suprema Corte, que llama criterios idóneos, que es gratuito, rápido y trámite administrativo. Nos faltan 13 entidades que no reconocen este derecho humano ni para ninguna persona transbinaria y no binaria. El problema para antes de llegar a candidaturas es que inclusive hemos detectado, de acuerdo por ejemplo, al Programa Universal de la Universalización de la Identidad de Género Civil de las Américas, o CUICA de la OEA, donde yo he tenido la oportunidad de participar, que en los 19 estados, o bueno, en ese entonces eran 5 cuando se hizo el estudio, en 2019, se aplica de manera diferenciada. Es decir, aunque la Suprema Corte estableció criterios orientadores, al momento que se aplica el reconocimiento, no se aplica de manera igual y esa diferenciación o trato diferenciado genera obstáculos para el reconocimiento. Es decir, aunque hay reconocimiento de la identidad, hay obstáculos. Entonces, esto es problemático porque, pues, ¿cómo pedimos que las personas transbinarias y no binarias podamos llegar a acceder a un derecho político electoral cuando no podemos acceder a un derecho humano puerta, como bien lo señalas tú, que es el que nos nombren en la identidad de género, ¿no? Y esto es tan problemático que abre la puerta o ha abierto la puerta a las falsas candidaturas trans o el uso frívolo del principio de autoadscripción, que es el principio que subyace sobre el reconocimiento nuestro y también de identidades como las indígenas. Dejemos ese tema para una intervención subsecuente porque amerita, creo yo, Rebeca, abordar la problemática, que es un tema interesante y también, digamos, que hay que prestarle atención. András, ya nos decía Rebeca de algunas sentencias de la Suprema Corte que han, digamos, dado pasos importantes en esta temática.
sobre todo en relación con el registro en actas de nacimiento, digamos, cambios de actas de nacimiento. Nos ha dicho que los procedimientos tienen que ser administrativos. Nos ha dicho también que esto tiene como base el libre desarrollo de la personalidad, digamos que nos permite básicamente a las personas adultas pues, decidir lo que queramos con nuestra vida mientras no afectemos a terceros, como es precisamente el tema de la identidad de género o la orientación sexual, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, digamos, una reflexión general sobre esto, si quieres mencionar algún tema en particular, pero una reflexión general? Sí, o sea, creo que lo que hace falta en este gobierno y básicamente pues en muchos a través de todo el mundo es la desbinarización precisamente de los procesos de reconocimiento. Y justamente, o sea, me da mucho gusto que Rebeca haya mencionado los tres tipos de reconocimiento, pero pues justamente hablando del reconocimiento jurídico, falta muchísimo por desbinarizar todos estos procesos. ¿A qué me refiero? O sea, que todos los documentos, todos estos formularios que luego tenemos que llenar, pues dejen de estar justamente binarizados, que solamente tengan estas dos opciones de mujer y hombre, porque básicamente hay muchísimas personas no binarias que no pueden realizar estos trámites y cualquier tipo de trámite, o sea, incluso hasta en lo virtual. Entonces creo que falta muchísimo por desbinarizar todos estos procesos para que entonces podamos ir accediendo pues a todos estos derechos, tanto al reconocimiento jurídico, al menos en personas no binarias y pues también todos los demás estados que faltan, pero pues también que podamos acceder a otros derechos que también tenemos. Entonces, bueno, creo que puedo decir que en general necesitamos desbinarizar todos estos procesos y me parece que Rebeca también quiere aportar algo. Sí, adelante, Rebeca. En menos de un mito, además de desbinarizar, pero esto nos va a llevar, esto es un proceso que no es sencillo, es un proceso que es más a largo plazo, necesitamos medidas de reparación histórica, como por ejemplo en Argentina hay cupo laboral trans del 1% para todos los cargos públicos. O sea, es una manera en la que se restituye el problema de las altas tasas de desempleo. Hace falta asegurar servicios sociales, seguridad, o sea, acceso a la salud física y mental, es decir, a otros derechos humanos elementales o fundamentales. Entonces, el Estado no solamente tenemos que pensar en cuotas dentro del sistema político, tenemos que pensar también en acciones afirmativas o de nivelación en otros sectores de derechos humanos, de salud, de seguridad social, de trabajo, como reparación histórica y garantías de no repetición. Estás poniendo muchos temas sobre la mesa, Rebeca, que me gustaría abordar. Y de hecho habíamos dejado pendiente otro que era el del fraude a las cuotas incluso, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas, digamos, al auditorio para comprender? En el caso de México, por ejemplo, tenemos el principio de paridad de género, ¿no? Para efectos de la conformación de los órganos políticos y ya también para otros órganos del Estado, que significa que 50% hombres, 50% mujeres, sigue, digamos, bajo la lógica binaria, ¿no? Y ahí también entra la lógica o la pregunta de las personas que no se identifican, digamos, como hombre o como mujer, que es de lo que hemos estado hablando, que puede haber otro tipo de identidades, ¿en dónde entran? ¿No? ¿Cómo le damos cupo dentro del poder político? Y para eso se llaman las cuotas arcoíris, etcétera. Cuéntanos de qué se trata eso, Rebeca, por un lado, y por otro lado, esos fraudes que ya mencionabas en una de en la intervención anterior. Bueno, lo que voy a decir es cómo opera actualmente. No quiere decir que yo esté de acuerdo, pero así opera y es la manera en que las autoridades electorales, incluida el Tribunal Electoral, pues han encontrado, pero insisto, aquí el reto es salirnos de la caja binaria, ¿no? Es Sí. decir, la ley nos dice que todo el 100% de candidaturas se distribuyen en dos grandes bloques generalizados, hombres, mujeres. Ahí está el sistema binario. Entonces, yo como mujer trans, yo me registro como candidata, yo accedo a paridad de género como mujer, dentro del bloque de mujeres. Hay un hombre trans, puede ingresar a la paridad de género como hombre, por ejemplo. En el caso de las personas binarias, lo que hizo un reconocimiento el INE, pero fue a través de una orden del tribunal, y eso es muy importante, ¿no? O sea, no fue un arrebato democrático, sino fue lucha de los grupos no binarios y personas transbinarias también, pues dice, ok, una persona es uno y uno, va distribuyendo por bloques, o sea, pero lo limitó a 3. Es decir, ¿por qué? Porque pensaron y es entendible, pues que no limitarlo iba a abrir la puerta a que hubiera mayor fraude, y entró al fraude. ¿Qué pasa? La primera vez que se dio esto fue aquí en Oaxaca, en el Instituto Electoral, y es que se agregó un reconocimiento como medida de nivelación, porque en 2018 no existía, que ya existe, el reconocimiento de identidad de género en Oaxaca. Entonces se agregó un lineamiento que permitía que las personas pudieran registrarse como candidatas
aunque no hubieran rectificado su acta de nacimiento. Era una medida de nivelación muy buena. Sin embargo, no se reguló. Y creo que lo que sucedió es un reflejo de cómo nos ven las personas. Nos ven que cualquier persona trans de repente amanece y dice, ay, soy hombre, soy mujer. Entonces, así se registraron 18 hombres cisgénero, y decimos hombres cisgénero, porque previamente ya habían sido candidatos o habían ejercido cargos políticos, ¿sí? Perdón, estaba, no sé qué habló, pero bueno, entonces ya había, es decir, ya tenían una trayectoria de vida política como hombres cisgénero y como hombres heterosexuales, política. Entonces, de repente el cambio, o sea, no es que nosotros digamos, queremos ser policía de género, sino que de repente también nos escucharás o escucharán las personas que ya empezamos a hablar ciertos grupos trans de trayectorias de vida trans, binarias y no binarias, para diferenciar cuando decimos, ok, hoy me reconozco, estoy empezando a reconocer esto dentro de mi interior, con una trayectoria de vida que desgraciadamente también la acompañan violencias, experiencias, como dice Andras, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Desgraciadamente, salir del binarismo, tenemos que salir de pensar que la identidad es una esencia, que nacimos y de ahí no nos movemos. Pero también tiene que pasar de, como dice Andras, de no frivolizar en los principios de tu adscripción. ¿Por qué? Porque no solamente pasó con las personas trans, también se dieron falsas candidaturas indígenas. Y por ahí también me enteré que había quienes querían, como había cuota de discapacidad, así como tú que tienes tus anteojos y tienes miopía, había quienes querían decir, ¿sabes qué? Regístrame mi miopía como una modalidad de discapacidad para acceder a la cuota de discapacidad. Muy Entonces, bien, el problema es la privatización del principio de autoaceptación, no las identidades. de acuerdo, totalmente de acuerdo. András, otro tema de los que, digamos, ya hablando sobre este tema del ejercicio de los derechos de participación política, alguien podría preguntarse, quien nos esté escuchando, ¿por qué es importante que tengan una representación? ¿Por qué necesitan las personas no binarias, por ejemplo, una representación específica, una cuota para que estén en los órganos de poder? ¿Por qué no Roberto, que es hombre cis, o por qué no Andrea, o por qué no Pedro? ¿Por qué no los pueden representar? ¿Por qué es que necesitan un espacio ahí? Qué les contestarías? ¿Cuál sería tu argumento? Pues básicamente que, o sea, las personas no binarias no tenemos las mismas vivencias que una persona binaria y justamente tenemos algunas necesidades muy en particular. Por ejemplo, o sea, digo así rapidísimo, en el tema de salud. O sea, no es lo mismo que una persona cis heterosexual llegue a pedir, pues digamos, el tratamiento médico a que una persona no binaria llegue a pedir tratamiento, porque ahí hay diferencias muy en particular. Entonces, es necesario que las mismas personas trans, ya sean binarias o no binarias, puedan también tener esta representatividad en diferentes espacios, pues para poder ver y lograr justamente esta equidad en cuestión de derechos humanos. O sea, todo el mundo tenemos esta igualdad en derechos porque, o sea, no, nadie merecemos ni más ni menos. Sin embargo, es que por todas este desequilibrio de derechos humanos, pues no los tenemos. Entonces tenemos que hablar de equidad, o sea, cómo es que hay que alcanzarlo. Entonces, si no tenemos a personas no binarias que hablen con respecto a las necesidades muy en particular que se tienen, o esta parte de no haber alcanzado varios derechos que otras personas cis heterosexuales se han alcanzado, pues entonces estamos teniendo ese problema otra vez de no repartir precisamente de manera igualitaria pues todos estos derechos humanos y todos los servicios a los que pues tenemos como derecho de acudir, incluso pues en esta parte del voto. O sea, así como justamente todas las personas cis heterosexuales tienen este derecho al voto, ¿por qué no las personas no binarias lo tendríamos? Entonces, bueno, si estamos hablando de una cuestión de equidad y de igualdad con respecto a básicamente todos los derechos humanos. Por eso es muy importante la representatividad. Igualmente, que no podemos estar explicando vivencias ajenas. Es decir, por ejemplo, yo no soy una persona indígena y yo no puedo hablar por una persona indígena con respecto a lo que necesitan. Puedo ser muy empática, puedo ponerme a investigar, por supuesto que sí, pero nunca voy a vivir las mismas cosas que vive una persona indígena. Es por eso que cualquier tipo de población necesita ser representada por la misma población a la que pues represente. Muy bien. Bueno, pues, ¿quieres decir, Rebeca, tenemos 2 minutitos y dices algo, una contribución rápida? Nada más complementaría lo que dice Andrés con una agenda política. Y entonces, es decir, si no esencializamos, es decir, yo puedo ser una persona trans
transfóbica, puede ser una persona indígena racista. Entonces, las cuotas deben ir de la mano con agenda política, pero esto nos lleva a pensar en que todas las candidaturas, incluidas de personas cisgénero y heterosexuales, deben de ser muy claros con sus agendas políticas y nos falta un elemento que es la rendición de cuentas. Es decir, tenemos que tener la posibilidad de hacer rendición de cuentas a todas las personas, independientemente si es cuota o no es cuota. Muy bien. Igual regresamos después de una pausa, Rebeca, con otra serie otra ronda de preguntas. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando sobre el derecho al voto de personas no binarias y que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre el derecho al voto de personas de género no binarias. Rebeca, me gustaría retomar la conversación contigo y nos dieras una perspectiva general ya en este último bloque, todavía tenemos tiempo, pero sobre los desafíos que tú ves presentes en la actualidad relacionados con acciones afirmativas, pero también en general con los derechos que están en juego. Yo me quiero enfocar ahorita, Roberto, a la reforma político-electoral que presentó Pablo Gómez en marzo de este año. Si bien el Partido Morena no cuenta con mayoría, recordemos que 3 veces han presentado una reforma político-electoral y han tendido buscan que el sistema sea 100% proporcional. ¿Qué quiere decir esto para la gente que nos escuche? Que se eliminen todas las candidaturas de mayoría relativa, que es cuando una persona es la que hace promoción, por la que tú votas. Las de representación proporcional surgen a través de una fórmula, a través del número de votos que hay en una lista de personas candidatas, y de acuerdo al número de votos y una fórmula, dicen, a ti te tocan tantos lugares, y se van de esa lista, ¿no? O sea, esto más o menos funciona el sistema de representación proporcional. En teoría política es muy puro, es muy bueno. Sin embargo, para las personas que no sepan, en el año 2021, por primera vez, se reconocieron cuotas afirmativas, cuotas o acciones afirmativas para grupos históricamente vulnerables, entre ellas diversidad sexual, donde entramos personas trans, binarias y no binarias. Pero también están indígenas, jóvenes, migrantes, ¿no? Y también es muy diferenciado, no es homogéneo en todo el país, es un poco como lo que platico con la identidad de género, pero con la reforma no dice nada. ¿Qué pasaría con las acciones afirmativas? No habla de acciones afirmativas. Entonces, ¿a qué pasaría si llegara a hacerse realidad? Desaparecerían de un plumazo todas las acciones afirmativas por mayoría relativa. Y también desaparecerían las acciones afirmativas que se lograron por representación proporcional, porque sí también logramos que hubiera algunas muy poquitas, pero esto es muy riesgoso porque es un retroceso, pero también es peligroso desde una perspectiva interseccional, porque recordemos que también hay diversidad sexual en los pueblos originarios, ya lo dijo Andra, y también está modificando la forma de gobierno de los ayuntamientos, incluidos, no hace referencia con los pueblos indígenas, y tú debes de recordar que también, así como las personas tenemos un derecho de autoadscripción, los pueblos originarios tienen el derecho a la autodeterminación de su forma de gobierno, es un derecho humano de tercera generación, y la Suprema Corte también ha definido que si no se les consultan, esas reformas son anticonstitucionales y la iniciativa no prevé ningún procedimiento de cómo se va a consultar también a las poblaciones originarias. Entonces, es muy problemática porque implicaría retrocesos en el tema de reconocimiento de acciones afirmativas, no solamente para diversidad sexual o trans, en este caso trans, sino para poblaciones históricamente vulnerables. Es importante lo que mencionas, incluso en atención a la luz del principio de progresividad, ¿no? Previsto en el artículo primero constitucional. András, otro tema importante sobre esto es, yo creo, la construcción de una cultura de los derechos humanos a través de la capacitación. Creo que ahí es importantísimo las apuestas, digamos, de las instituciones del Estado para, entre otras, ¿no? También las escuelas, las iglesias, incluso en algunas ocasiones, o, digamos, en los propios barrios puede haber ese tipo de capacitación en las colonias, pero los estados, digamos, las instituciones estatales toman un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos, como también lo dice el artículo primero, y una de las posibilidades es la capacitación, ¿no? ¿Qué te has enfrentado tú en tu experiencia en relación con la capacitación sobre estas temáticas?
Para empezar, o sea, sí quisiera decir por qué es bien importante la capacitación. Y es que, bueno, ahorita estamos hablando acerca de los retos que tenemos todavía en materia bueno, o sea, todo esto de reconocimiento, pero pues también el acceso al voto. Y es que o sea, podríamos tener varias, digamos, iniciativas de ley o ya leyes ya dadas como tal, pero si las personas que justamente van a ser las tomadoras de decisiones no terminan de entender quiénes somos las personas no binarias, por ejemplo, o las personas trans, estas leyes o estas modificaciones que se hagan no van a ser entendidas y no van a ser respetadas. Entonces, es muy importante que se capacite pues a todo el personal de básicamente todas las instancias de gobierno para que justamente den este tratamiento digno a las personas trans. Y bueno, esta capacitación también tendría que ser dada por personas trans, porque lo que ha sucedido en muchos casos es que hay personas cis heterosexuales explicando o pretendiendo explicar las vivencias trans y no binarias a las demás personas y en muy, muy cortos tiempos. O sea, de acuerdo a todo lo que tiene que ver con capacitación, mínimo se deberían de dar 30 horas de capacitación, lo cual se reduce a veces en una sola hora de según capacitación. Entonces, estas capacitaciones realmente tendrían que ser verdaderas capacitaciones donde se aborden todas estas temáticas que hemos estado discutiendo pues en toda esta sesión bastante interesante y que pues justamente también contemplen la participación de personas trans y no binarias para poder dar esta formación, ya que si no la damos, como bien tú nos preguntabas Roberto hace un momento, pues justamente, o sea, se estaría hablando por poblaciones y de una forma muy sesgada. Entonces, precisamente aquí creo que sí sería importante considerar a personas trans y no binarias que tienen pues bastante experiencia capacitando y explicando las vivencias y las necesidades que estas poblaciones tienen. Entonces, sería muy importante que esto fuera y digamos en todas las instancias políticas y bueno, pues obviamente en la elaboración de protocolos. O sea, porque justamente aquí falta mucho hablar de toda esta parte de qué es lo que se debe de modificar. Entonces, estos protocolos pues deben de detallar pues mecanismos, acciones, medidas e instrucciones dirigidas a garantizar pues el reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones trans y no binarias. Y también, o sea, algo que quería como agregar ya por último y que bueno, se sale un poco de las capacitaciones, pero pues también tiene que ver con esto de los derechos, es que haya un debido proceso, es decir, o sea, que si no se respeta precisamente todos estos protocolos, capacitaciones y demás, que realmente haya este debido proceso de sanción a justamente estas instancias y cualquier persona que esté relacionada con la justicia por no respetar precisamente todas estas acciones que estamos comentando. Y eso es algo que pues es todo un reto. Así es. Antes de irnos a conclusiones, reflexiones finales, me va a dar tiempo de hacerte una pregunta más, Rebeca, y luego ya vamos a nuestra última ronda. Así como mencionaste ahorita una preocupación de una iniciativa que está presentada, también me gustaría que nos orientaras, nos dijeras, ¿dónde crees que hay una buena práctica, un buen diseño institucional, una buena ley en términos de cómo garantizar derechos al voto, cuotas, etcétera, tanto de personas no binarias como, por ejemplo, de personas transexuales? En algún momento mencionaste la ley de Argentina, no sé si ese sería tu referente, o cuál sería simplemente para quedarnos con pues una tarea pendiente, ¿no? Para que ir en búsqueda de cuál sería desde tu punto de vista un buen ejemplo de lo que sí hay que hacer. Bueno, yo rescataría en México, en Perú y en Colombia, hemos avanzado con protocolos trans electorales. Tienen diferentes nombres en particulares, pero dan el mensaje o el núcleo duro es reconoce y respete el nombre de las personas trans, no les impidas votar si su nombre o apariencia no coincide con sus datos de identificación, pero, y aquí voy a aprovechar para hacer como un pequeño comercial y presentar un documento, porque es una buena práctica que vamos a hacer llegar. El 24 de agosto presentamos el Observatorio Latinoamericano y del Caribe por los derechos políticos electorales de las personas trans, donde su servidora participa como integrante de Queretrans, y es un trabajo de 15 meses de trabajo, y ya lo presentamos ante autoridades como de la OEA, el relator de derechos humanos de personas LGBT, también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y presentamos este documento. No sé si se ve por el fondo, pero como así, este documento se llama Medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans en los países de América Latina y el Caribe.
Lo presentamos, si gustas también te lo hago llegar, Roberto, para que la Por favor. nos ayude a difundirlo. En México, en los próximos días y semanas, igual que en el observatorio, nos estamos organizando para hacer llegar este documento de manera formal a las autoridades electorales. Pero este documento ya lo presentamos, como te dije, ante autoridades de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e inclusive, si ustedes ven el video de presentación, se comprometieron a hacer exhortos a los estados partes, en este caso, pues va a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, es decir, los que organizan elecciones como el INE, los institutos estatales electorales y los tribunales, pero evidentemente la Suprema Corte también necesita saberlo, porque a veces es la última cancha donde llegan estos conflictos, y aquí, justamente, como dice András, personas trans que hemos estado detrás peleando por los derechos políticos electorales en Guatemala, porque aquí están las experiencias de muchos países de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Perú hay filas separadas por sexo, cosa que no se da en México. Entonces, hay recomendaciones para que en ningún estado se le ocurra hacer esto, que surgió durante la pandemia COVID, ¿no? Por el tema de no hacer aglomeraciones. Entonces, las personas trans veníamos como que pagando consecuencias negativas por esta mirada binaria. Entonces, este documento lo recomendaría y ahí se han como concentrado muchas buenas prácticas que no solamente yo he vivido dentro como funcionario y como mujer trans, sino otras personas activistas, ¿no? Ahí van a encontrar los nombres, ya no me extiendo más para que podamos escuchar a Andrés. Perfecto. Y es muy válida y muy oportuna tu recomendación. Eso suele, ese es el propósito también del programa, digamos, de allegarnos de información que a veces las personas participantes nos traen precisamente porque están trabajando, digamos, en la temática y traen sus últimas aportaciones. Entonces, ahora sí, vámonos a conclusiones, reflexiones finales. András, empezamos contigo. ¿Con qué idea quisieras terminar? Pues justamente, o sea, yo vuelvo a decir que es muy importante comenzar con una desbinarización básicamente pues de todo lo que se nos ha enseñado, pues precisamente para que esto también se aplique en todos estos derechos que tienen que ver con el voto, con la política. Y pues justamente, o sea, esto que les comentaba también de la elaboración de protocolos y también de modificar ciertas leyes para que esto sea una realidad, porque desafortunadamente a veces tenemos ya algunos documentos, algunos protocolos, leyes, pero no son respetados y no son respetados también pues por la falta de capacitación, como bien decíamos, o porque no hay un debido proceso para justamente acceder a todo esto, o qué pasa también precisamente cuando se violenta algún derecho, como estos casos que nos comentaba Rebeca, o sea, ¿qué hacemos ahí? Entonces creo que es muy importante también hablar sobre esto, o sea, de las consecuencias, sanciones que se pueden realizar en dado caso de que se violenten estos derechos y bueno, sobre todo pues seguir justamente ampliando las campañas de visibilidad de nuestras poblaciones, ya sea al interior también de las instancias de gobierno, pero pues también al exterior, porque esto del reconocimiento social, que ahorita no hablamos mucho de él, también es muy importante, justamente, o sea, el cambio social en muchas ocasiones nos permite avanzar enormemente y no nada más un cambio político. Entonces, aquí creo que sí es importante estar uniendo estos tres tipos de reconocimiento que digo, bueno, no es como el repaso que pues nos daba Rebeca, o sea, pues es el reconocimiento personal, que es el nuestro, el social y el jurídico. Entonces, para que también en muchas ocasiones haya un reconocimiento personal, primero que nada se necesita el reconocimiento social y jurídico, porque muchas personas trans y no binarias lo son y no lo saben, porque justamente faltan referentes, falta el hecho de hablar de estos temas más todavía. Entonces, creo que es muy importante esta parte de pues empezar realmente a tomarnos en cuenta en todos estos derechos. Muchas gracias, András. Y bueno, sin duda comparto tu preocupación y creo que además, pues, digamos, este tipo de espacios están destinados precisamente a contribuir en ese reconocimiento social del cual indicas, empezando por la comprensión de la temática, ¿no? Y Rebeca, pues adelante tu conclusión, reflexión final. Sí, pues seguramente va dirigida a las personas que nos escuchan y dirán, ¿cómo desmonto la normatividad? ¿Cómo me quito el pensamiento binario? ¿Por dónde empiezo? Yo les diría, primero, qué bueno que estén escuchando programas como este, pero también hay que ponerlo en la práctica. Entonces yo les preguntaría, así que miro a las personas, les miro a los ojos y les diría, ¿cuántas personas trans conoces en tu vida? ¿O has conocido? ¿O has tratado con ellas?
Si tu respuesta es ninguna, ahí hay un área de oportunidad. Pero si tú dices, yo he visto cuando camino a trabajadoras sexuales, ¿qué haces? Cuando las ves, ¿te burlas? Entonces, si te burlas, dejar de burlarte es un avance. Si ves que las personas agreden en tu espacio, en tu escuela, en tu casa, a personas trans o no binarias, también se vale decir, no agredas a esas personas. No necesitas ser persona trans, binaria o no binaria para defender nuestras causas. ¿Sí? Si tú escuchas chistes en tu grupo de chat o en tu salón de clases o en tu grupo de trabajo o de amigos, donde se pasan memes burlándose de las personas trans, donde se comparten información que es trans excluyente y en verdad estás comprometido, no tienes que ser activista, y digo, si lo pones el cuerpo en la calle, es mejor, pero si tú en tu entorno nos ayudas a poner esos límites y decirle a las personas que eso que creen que es normal no es normal, nos vas a ayudar a pasar este mensaje. Entonces yo nada más les diría a las personas cuando nos ven y cierran, ayúdenos a pasar el mensaje de amor, empatía, dulzura y solidaridad hacia las personas trans, binarias y no binarias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rebeca, muchas gracias, András. Bueno, en lo personal también fue muy rico en contenido el programa y he podido aprender, digamos, más sobre esta temática. Y bueno, recordarles a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1, a la cuenta de Twitter de Justicia TV, y que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.